Hola chicos, ¿cómo están? Espero entonces que hayan podido ver el video de acentuación que les comenté en los encuentros virtuales y que además está subido al Classroom. Así que bueno, siempre tengan en cuenta que si no vieron ese video, véanlo primero, ¿sí? Para después poder ver este y entender lo que voy a explicar ahora, ¿sí? En ese video yo lo que les decía es que tienen que tener muy en claro que una cosa, perdón, apoyo la tiza, que una cosa es la acentuación, ¿sí? O sea, identificar dónde está el acento en una palabra, es decir, dónde está la sílaba tónica, y otra cosa es ver si tiene tilde o no, ¿sí? Son dos procesos separados, uno va a depender del otro, pero primero tenemos que determinar dónde está el acento, que es lo que expliqué en el video anterior, es decir, dónde está la sílaba tónica, cuál es la sílaba que suena con más fuerza, ¿sí? Después, una vez que sabemos eso y podemos identificar si la palabra es esdrújula, grave o aguda, ahí podemos ver entonces la aplicación, cómo se aplican las reglas de tildación para ver si la palabra efectivamente lleva tilde o no. ¿Qué es lo que voy a explicar ahora? ¿Sí? Empecemos. Entonces, tenemos que yo acá puse EGA, ¿sí? Puse esdrújulas, graves y agudas, que fue lo que les expliqué también en ese video, que pueden hacer como una especie de ayudita para darse cuenta cuando la palabra es aguda, grave o esdrújula. Lo que tienen que hacer siempre es ponerlo de atrás para adelante. Si lo leyéramos de atrás para adelante sería AGE, ¿sí? En la última sílaba ponen la A, en la anteúltima o penúltima ponen la G, y en la antepenúltima ponen la E de esdrújula, ¿sí? Bueno, vamos entonces a explicar primero las esdrújulas, que son las que tengo más cerca, ¿sí? Yo acá les hice el dibujito que tienen ustedes en el cuadro que les pasé también en el PDF, en Classroom, y que también lo tienen muchos en el cuadernillo. Esto para los alumnos de San Pablo, sí lo tienen en el cuadernillo. Pero bueno, en el Classroom está dibujado, está hecho en la computadora, que es un poquito mejor quizás. Bueno, entonces, las palabras esdrújulas tienen su sílaba tónica en la antepenúltima, ¿sí? Por eso acá, imaginemos que cada cuadradito es una sílaba, ¿sí? Si esta es la última, esta es la penúltima y esta va a ser la antepenúltima. Entonces, el acento, la sílaba fuerte va a ser la antepenúltima, ¿bien? ¿Y cuál es la regla? La regla es que siempre las esdrújulas llevan tilde. Cuando ustedes se dan cuenta de que la palabra es esdrújula, tienen que poner la tilde. ¿Dónde van a poner la tilde? Y en la antepenúltima, ¿sí? O sea, la tilde iría acá. Si esto fuera una palabra, perdón que se me mueve un poquito el pizarrón, iría acá, ¿sí? Vamos con algunos ejemplos para trabajar con esto. Primero, la palabra América, ¿sí? Primer paso, dividimos en sílabas. Acuérdense, primer paso, siempre dividir en sílabas. Entonces, A, me, y, ca. Tenemos 1, 2, 3, 4 sílabas, ¿bien? Si yo hiciera lo de EGA, que les había dicho antes, yo tendría que poner la A acá, en la última, la G acá, en la penúltima, y la E en la antepenúltima, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo, aunque se va a ver medio chiquitito, pero bueno. G y E. No sé si se llega a ver. Bueno, entonces, si nosotros tenemos... No me digas que no estoy grabando. Ah, sí. Si nosotros tenemos... tenemos que ahora, una vez que dividimos en sílabas, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? A ver si se acuerdan, les doy un par de segundos para que lo respondan en casa. 1, 2. Tenemos que ver dónde está la sílaba que suena más fuerte, ¿sí? Para eso podemos probar, ¿sí? Si no nos damos cuenta fácilmente, podemos hacer la prueba. Podemos decir, a ver, yo digo América, vamos probando con la última, ¿no? Yo digo América, no suena bien. Digo América, tampoco, así que no va a ser ni aguda ni grave. Digo América, sí, entonces la sílaba fuerte va a ser esta, ¿sí? Que es la antepenúltima. Por lo tanto, va a ser una palabra esdrújula. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál es la regla de tildación de las palabras esdrújulas? Que siempre van a llevar la tilde. Por lo tanto, voy a poner la tilde, ¿sí? América. ¿Bien? Vamos con el segundo ejemplo, matemática. División en sílabas, primer paso. Matemática. Tenemos más sílabas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. ¿Bien? Empezamos desde atrás, acordémonos.
aguda, grave, esdrújula. Bueno, vamos a hacer la prueba. Yo digo matemática, no, aguda no va a ser. Digo matemática, no, grave tampoco va a ser. Digo matemática, sí, digo matemática. Entonces va a ser una palabra esdrújula. Por lo tanto, siempre lleva la tilde. Vamos a poner la tilde, ¿sí? Vamos con el último ejemplo de las esdrújulas. Dividimos física en sílabas. Física, son 3 sílabas, ¿bien? Entonces vamos a poner la A, la G, no puedo escribir, y la E. Vamos a hacer la prueba como dijimos recién. Yo digo física, no, aguda no va a ser. Digo física, no, tampoco, o sea que tampoco va a ser grave. Digo física, entonces va a ser una palabra esdrújula que lleva entonces la tilde en la antepenúltima. Bien, vamos con las palabras graves. Las palabras graves van a tener la acentuación, es decir, la sílaba fuerte va a ser la penúltima, como está acá en el dibujito, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que determinar cuándo llevan la tilde. Bueno, van a llevar la tilde cuando no terminan en NS vocal. Entonces, lo que nos tenemos que fijar una vez que sepamos que la palabra es grave es con qué letra termina, ¿sí? Cuando no termina en N, S o alguna de las vocales, ¿sí? Acuérdense, A, E, I, O, U son las vocales. Cuando no termina de esa manera, va a llevar tilde. Vamos entonces con un ejemplo. Difícil es una palabra, ¿sí? De ejemplo que puse. No es que sea difícil esto. La palabra difícil, primer paso, ya tiene que estar así. Separamos en sílabas. Difícil. Tenemos 3 sílabas, ¿bien? Ahora no voy a hacerlo de EGA, ¿sí? Voy a hacerlo más rápido, pero ustedes ya saben que lo pueden hacer y ya saben cómo lo tienen que hacer. Yo digo difícil, o sea, la acentuación está en la última, no. Digo difícil, sí. Entonces ya ni siquiera tengo que hacer la prueba con esto. Si quiero lo puedo hacer para comprobar. Yo digo difícil, no digo difícil, digo difícil, ¿bien? Entonces sabemos que la palabra va a ser grave, ¿sí? Y una vez que sabemos que la palabra es grave, ¿tá? Tenemos que ver cómo termina, con qué letra termina. Termina con la L. ¿La L es la N? No, es la L. Tampoco es la S y tampoco es una vocal. Por lo tanto, esta palabra va a llevar tilde, ¿sí? ¿Dónde? En la penúltima sílaba, justamente. Difícil, ¿sí? Bueno, vamos con otro ejemplo. Azúcar. Vamos a separar en sílabas. Azúcar. 3 sílabas también. ¿Yo digo azúcar? No. ¿Digo azúcar? Sí. ¿Queremos hacer la comprobación por las dudas con esta sílaba, con la antepenúltima? Hagámoslo por las dudas. Yo digo azúcar. No. Digo azúcar. Por lo tanto, esta es una palabra grave que termina en R. Por lo tanto, cumple con la regla y lleva la tilde, ¿sí? ¿Dónde lleva la tilde? En la penúltima sílaba, ¿sí? Vamos con el último ejemplo de las palabras graves. Césped. Vamos a separarlo en sílabas. Césped. Son 2 sílabas nada más. Yo digo césped. ¿Yo tengo la fuerza en la última sílaba? No. Digo césped. O sea que la fuerza va a estar en la penúltima sílaba. Acuérdense de que siempre contamos de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, esto va a ser una palabra grave y ahora tenemos que fijarnos cuál es la regla para saber si lleva o no tilde. Cuando no terminan en N, S o vocal. Entonces, como esta palabra termina con la letra D, lleva la tilde. ¿Bien? Bueno, pasamos entonces ahora a las palabras agudas para ir finalizando. Las palabras agudas, ya saben ustedes que son las que tienen el acento, la fuerza en la última sílaba, ¿sí? Por eso está el gráfico acá. Ahora, una vez que determinamos que la palabra es aguda, tenemos que fijarnos cuál es la regla de tildación. Y sabemos entonces que la regla de tildación, como dice el cuadro que yo les pasé, es que llevan tilde cuando terminan, o sea, cuando sí terminan en N, S vocal. Las graves llevan tilde cuando no terminan en N, S vocal. Y las agudas llevan tilde cuando sí terminan en N, S vocal. Obviamente que tienen que tener en cuenta que tiene que tener justamente la fuerza en la última sílaba. Siempre ese es el procedimiento, ¿sí?
Vamos a hacer la prueba entonces con estos ejemplos. Primer paso, palabra cartón. Dividimos en sílabas, ¿sí? Cartón, ¿bien? Ahora, vamos a ver dónde está la intensidad, ¿sí? En cuál de estas dos sílabas está la intensidad. Yo digo cartón, o sea, pongo la intensidad en la penúltima. No, digo cartón, o sea que la fuerza está en la última. Por lo tanto, va a ser una palabra aguda, ¿sí? Y tenemos que fijarnos si lleva tilde o no. Lleva tilde cuando termina en N, S o vocal. ¿Cómo termina esta palabra? En N. Por lo tanto, lleva la tilde, ¿sí? ¿Dónde va a llevar la tilde? En la última sílaba, ¿sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Bebé. Separo en sílabas. Bebé. ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte en bebé? La última, ¿sí? Yo digo bebé, no digo bebe, ¿sí? Bebé. En este caso, esta palabra, yo les estoy diciendo que es bebé, ¿sí? Pero siempre ustedes recuerden que las palabras van a estar dentro de un contexto. Si dentro de un texto ustedes van a saber si la palabra es bebé o bebe. Si yo estoy diciendo, el bebé lloró toda la noche sin parar, es evidente por el resto de la oración que yo me estoy refiriendo al niño pequeño, al bebé, ¿sí? Ahora, si yo digo, él bebe el líquido que quedó en la botella, ¿sí? Estamos hablando justamente de la conjugación del verbo beber, ¿se entiende? Bueno, entonces dijimos que bebé está justamente la sílaba tónica en la última y ¿cómo termina? En una vocal, ¿sí? Por lo tanto, lleva tilde, ¿sí? En la última sílaba. Vamos con el último ejemplo, jamás, ¿sí? Jamás es el último ejemplo. Entonces, primer paso, dividimos en sílabas. Jamás, 2 sílabas. ¿Dónde está la fuerza de esta palabra? Yo digo jamás, no, digo jamás. Entonces la fuerza está en la última. ¿Cómo termina esta palabra? Con la letra S. Por lo tanto, ¿sí? Va a tener tilde. ¿Por qué? Porque llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Y esta palabra termina en S. La tilde la ponemos, entonces, en la última sílaba. ¿Bien? Bueno, entonces, acuérdense, vuelvo a repetir hasta el cansancio. Cuando tienen una palabra, lo que tienen que hacer, primer paso, dividirla en sílabas, ¿sí? Una vez que la dividen en sílabas, lo que van a hacer es identificar dónde está la fuerza, en qué sílaba está la fuerza de esa palabra. Una vez que sepan en qué sílaba, van a poder darse cuenta de si la palabra es aguda, grave o esdrújula. Una vez que sepamos esto, recién ahí van a poder aplicar las reglas de tildación. Sabemos que si la palabra es esdrújula, va a llevar tilde siempre. Sabemos que si la palabra es grave, va a llevar tilde solamente cuando no termine en N, S o vocal. Y si la palabra es aguda, va a llevar tilde cuando sí termine en N, S o vocal. ¿Bien? Esas serían las palabras, digamos, las reglas generales de acentuación. Después vamos a tener las excepciones o los casos de hiato y diptongo, que van a ser explicados en otro video, ¿sí? Más allá de que ustedes ya lo deben haber visto en la primaria, van a ser explicados en un nuevo video, ¿bien? Bueno, espero que haya sido claro. Recuerden, todas las dudas, todas las cosas que surjan, anótenlas para que podamos hablarlas y yo se las pueda explicar a través del encuentro que tengamos próximamente a través de Zoom o de Meet, y también me pueden consultar por el Classroom, ¿bien? Así que, bueno, les mando un besito y nos seguimos viendo. Chau, chau.